Hoy día vamos a hacer la segunda sesión, la última sesión del curso de control de los tratados ejecutivos, control que está a cargo del Parlamento Nacional. En la clase anterior nos tomamos la licencia de hacer algunos alcances, de dar algunos alcances sobre lo que era la definición de los tratados, su clasificación, cómo se incorporan en el ordenamiento jurídico, cuáles son la jerarquía de los tratados en nuestro ordenamiento interno, y finalmente vimos algunos puntos relacionados con qué ocurre cuando hay una colisión entre una norma constitucional de un tratado y una norma legal y un tratado. Nos quedamos finalmente, puedes pasar por favor hasta la diapositiva de los controles. Siguiente, por favor, sigue. Sí, esa diapositiva. Esta fue la última diapositiva que vimos en la sesión anterior, la semana pasada. Y dijimos que los tratados tienen valor legal en nuestro ordenamiento jurídico. Que la Constitución establece dos tipos de controles de los tratados ejecutivos, de los tratados en general. De los tratados en general, dos tipos de control. El control jurisdiccional y el control parlamentario para aquellos tratados que son celebrados en forma simplificada. Sobre el control jurisdiccional dijimos que el artículo 200, inciso 4 de la Constitución establece que son objeto de acción de inconstitucionalidad cuando vulneran una norma constitucional. El Tribunal Constitucional, sobre esto nos vamos a solamente una recapitulación. Vamos a decir que el tratado tiene dos niveles de control, el control concentrado y el control difuso. Ustedes ya saben, el control concentrado es competencia exclusiva del Tribunal Constitucional, quien conoce de las acciones de inconstitucionalidad, y el control difuso a cargo de todos los jueces del sistema judicial de la República, que tiene por objeto inaplicar una norma con rango de ley que se opone a la Constitución. ¿Correcto? ¿Qué es lo que controla el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional controla tanto la parte material como los límites formales de la ley, y el tratado, dijimos, es una ley. ¿Correcto? El Tribunal Constitucional ha señalado incluso que puede controlar a los tratados hasta en la fase de negociación, siendo esta una competencia exclusiva del Poder Ejecutivo del Presidente de la República. Siempre y cuando, evidentemente, y eso lo aclarado en algunas sentencias, la materia cuestionada sea constitucionalmente relevante. El efecto de una sentencia del Tribunal Constitucional que se pronuncia por la inconstitucionalidad de un tratado normalmente tiene el efecto de expulsar la norma legal del ordenamiento jurídico. Y en la clase anterior también dijimos de que conforme a la Convención de Viena, las obligaciones internacionales a las que se compromete un Estado o un sujeto de derecho internacional mediante un tratado no pueden dejar de cumplirse sobre la base del ordenamiento interno. O sea, no se puede alegar el ordenamiento interno para incumplir una obligación internacional. Entonces, si esto es así, y una sentencia del Tribunal Constitucional puede expulsar, digamos, el tratado de nuestro ordenamiento interno, como les dije, subsistiría la responsabilidad internacional porque el tratado sigue teniendo vigencia en el ámbito del derecho internacional público. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Lo que dijimos es que puede ser una idea interesante evaluar la posibilidad de que una sentencia del Tribunal Constitucional que considere que un tratado vulnera una norma constitucional se pueda dar una vacatio sentenciae, un plazo para que las autoridades competentes, como las sentencias del tribunal obligan a las entidades del sector público, en general la obliga a todos, no puedan ellos implementar los mecanismos que el tratado prevé para la terminación del tratado, para la nulidad del tratado o para la denuncia del tratado. ¿Correcto? O sea, el hecho de que una sentencia del Tribunal Constitucional declare inconstitucional un tratado no significa que en el ámbito internacional pierda vigencia. No la puede derogar en el ámbito del derecho internacional. ¿Ok?
Ese es el control jurisdiccional. Y ahora sí vamos a entrar en verdad a lo que corresponde al objeto de nuestro curso, que es el control político de los tratados ejecutivos, de los tratados celebrados en forma simplificada por el Poder Legislativo. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el fundamento del control normativo? El Parlamento es el centro del control del poder en las sociedades modernas. Para ello tiene una serie de herramientas que permiten justamente verificar que la administración pública, que el gobierno ejerza sus funciones dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes. Esto tiene que ver evidentemente con el principio clásico, el principio constitucional clásico de separación de poderes y de distribución de competencias. En el principio clásico el Poder Legislativo legisla, el gobierno ejecuta lo dispuesto en las normas, ¿correcto? Pero en las sociedades modernas la complejidad de la materia gubernamental determina que se establezcan excepciones a este principio constitucional. Por eso es que el Poder Ejecutivo puede emitir legislación, ya sea por su contenido eminentemente técnico o por situaciones de emergencia que tiene que atender. Y el tratado, como dijimos, es una norma con rango de ley. Entonces, el control normativo, justamente su importancia radica en controlar esa excepción al principio, a la garantía constitucional de separación de poderes y distribución de competencias. Dijimos que el Parlamento tenía una serie de herramientas de control político. A mí me gusta citar mucho la clasificación que hace César Landa sobre los tipos de control que existen en nuestro Parlamento. Él dice que hay tres tipos de control, ¿no? El control preventivo, que tiene que ver con la verificación de los presupuestos habilitantes del gobierno, por ejemplo, el procedimiento de investidura, ¿no? El control funcional, que tiene que ver con el correcto desenvolvimiento de las entidades de la administración pública a través de una serie de herramientas, entre ellas el control normativo, puede ser, por ejemplo, incluso la invitación a informar, la interpelación, la solicitud de información, etc. Y el control represivo, que es un tercer tipo de control que tiene por objeto investigar, ¿no? Y eventualmente sancionar las conductas de funcionarios públicos por hechos que son jurídico o políticamente reprochables. ¿Ok? Entonces, este es el fundamento del control político. Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las categorías normativas que están sujetas al control normativo? Que ya hemos dicho que es un control funcional, para ver cómo funciona la administración pública en el ejercicio de una competencia que se le otorga a la propia Constitución. ¿Correcto? Son 4. Decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados simplificados y decretos supremos de estado de emergencia. Este último, algunos autores sostienen que no es necesariamente un acto normativo, no es una legislación, sino más bien es un acto de gobierno, ¿correcto? Porque no regula una situación específica, sino más bien suspende una regulación para una determinada población, localidad, etc. El antecedente más antiguo de los procedimientos de dación de cuentas lo encontramos en la Constitución de 1828, la Constitución Madre de la República. El primer procedimiento que se estableció en esta Constitución consistía en que las juntas departamentales, que eran los órganos de gobierno de esa época, tenían que dar cuenta de sus decisiones al Parlamento. Pero no se establecía evidentemente ningún procedimiento adicional, ¿no? Simplemente era un instrumento de información. Y esto justamente ha sido la materia del debate durante mucho tiempo. ¿Cuál es la naturaleza de este procedimiento de dación de cuentas? ¿Es un procedimiento propiamente de información o implica la ratificación, la convalidación de la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo? Entonces, esto evidentemente no es solo un mecanismo de información. Y esto lo vamos a ver más adelante. Sobre este punto, quiero señalarles que la Constitución de 1979 fue la primera constitución que estableció los procedimientos de dación de cuenta para estas categorías normativas.
o sea, para decretos legislativos, tratados y decretos de urgencia. La ley de control parlamentario de los actos normativos del presidente de la República trató de desarrollar este procedimiento de acción de cuentas, pero generó una serie de problemas de índole político y de índole técnico que arrastramos hasta ahora, como vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Como hemos visto ya en las clases anteriores, la Constitución Política establece en 3 artículos, ¿no?, digamos, el marco constitucional sobre el tema de los tratados. Entonces, no vamos a regresar ya a lo que hemos visto en la clase anterior, pero lo que sí podemos señalar con relación a ello es que el control, o sea, los parámetros de control de los tratados ejecutivos son en razón a la materia. Vale decir, lo más importante, ¿qué se controla de un tratado simplificado, de un tratado ejecutivo? ¿Qué es lo que se controla? Se controla la materia. Que la materia que contiene determinado tratado sea la competencia o del Parlamento o del Poder Ejecutivo. Para eso existe ahora, como les dije en la clase anterior, una lista positiva de temas, ¿no? Derechos humanos, soberanía, dominio e integridad, obligaciones financieras del Estado, ¿no?, las que se refieran a la creación, modificación, extinción de tributos, y las que requieran alguna modificación legislativa para su ejecución. Si el tratado cumple con estos temas, o sea, alguno de los temas, se tiene que aprobar previamente por el Congreso. Si no tiene relación con esos temas, se entiende que ha cumplido, ¿no?, con lo que establece la Constitución. En consecuencia, el tratado sigue surtiendo sus efectos. Siguiente. ¿Cuál es el procedimiento? Aquí hemos puesto en esta diapositiva cuál es el procedimiento. Vamos a leer el artículo 92 del reglamento para entrar de plano ya al procedimiento de control, ¿no?, que es la materia de este curso. Artículo 92. A ver, voy a dar lectura. Dice: los tratados internacionales que celebre o ratifica y adhiera el presidente de la República al amparo del artículo 57 de la Constitución Política se denominan tratados internacionales ejecutivos, para efectos internos, aun cuando fuere diferente la denominación que en los mismos convenios internacionales se expresa, y solo pueden versar sobre materias distintas a las contempladas en el artículo 56 de la Constitución Política. Siguiente párrafo. Los tratados internacionales ejecutivos no pueden contener pactos que supongan modificación o derogación de normas constitucionales, o que tienen rango de ley, o que exijan desarrollo legislativo para su cumplimiento. Dentro de los 3 días útiles posteriores, en el primer punto, dentro de los 3 días útiles posteriores a su celebración, el presidente de la República debe dar cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente de los tratados internacionales ejecutivos a que dé curso. Esta redacción un poco... Vamos a ver ya los problemas en la redacción de este artículo, ¿ok? Luego dice: la omisión de este trámite suspende la aplicación del convenio, el cual, si ha sido perfeccionado con arreglo a las normas de derecho internacional, no surte efectos internos. Luego vamos a reparar en cada punto de este artículo, ¿ya? Luego dice: realizado el trámite a que se refiere el párrafo anterior, y a más tardar dentro de los 3 días útiles, la segunda parte, 3 días útiles más, el presidente del Congreso remite copia a las comisiones de Constitución y Reglamento y de Relaciones Exteriores del Congreso de la República. Acá está, el presidente del Congreso lo remite en 3 días útiles. En la tercera fase, las que estudian, dice, las 2 comisiones, las que estudian y dictaminan los tratados internacionales ejecutivos puestos en su conocimiento en el plazo de 30 días útiles. Y acá dice
termina el párrafo, verificando si ha cumplido con lo dispuesto por los artículos 56 y 57 de la Constitución Política y la presente resolución legislativa. En caso de incumplimiento del presidente de la República al trámite previsto en este artículo, ello no impide el control parlamentario con arreglo a la presente norma. Sigue el artículo 92, siguiente párrafo. Dice, en la primera sesión siguiente a la recepción de los dictámenes de las comisiones dictaminadoras que recomiendan dejar sin efecto un tratado internacional ejecutivo, el presidente del Congreso lo pone en consideración del Pleno o de la Comisión Permanente. Si el Congreso aprueba los términos del dictamen negativo, emite resolución legislativa dejando sin efecto el tratado, lo que notifica al presidente de la República para que dentro de los 5 días útiles siguientes corra aviso a las demás partes. Una vez publicada la resolución legislativa, el tratado pierde vigencia interna. Los otros 2 artículos los vamos a ver luego. Los otros 2 párrafos, o 3 párrafos. Siguiente, por favor. En la etapa luego vamos a ver etapa por etapa, ¿ya? Pero quiero decirles que en la práctica parlamentaria, por lo menos desde mi experiencia como secretario técnico de la Comisión de Constitución hace algunos años, lo que hacíamos nosotros en la etapa de estudio en comisiones era conformar un grupo de trabajo, ¿ya?, que evaluaba el contenido de los tratados y ellos emitían un informe. Entonces llegaba el tratado ejecutivo a la Comisión de Constitución, que por disposición del reglamento tiene que dictaminar el tratado. Nosotros dábamos cuenta en la estación de despacho de la sesión correspondiente, de la sesión siguiente, dábamos cuenta y con un oficio lo remitíamos al grupo de trabajo. El grupo de trabajo, conformado de manera multipartidaria, ¿no?, se encargaba de evaluar el tratado y emitir un informe. El informe nosotros lo sometíamos a consideración de la comisión y luego, si es que este era aprobado, lo incorporábamos dentro de un dictamen con las conclusiones a los que arribaba el informe correspondiente. Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Cuáles son las etapas que hemos visto en general en todo el procedimiento? Las podemos dividir en 3 partes, ¿no? La etapa de remisión y presentación de la norma, estudio en comisiones y debate y pronunciamiento del Congreso. ¿Qué problemas vemos acá? Sobre el plazo y forma de presentación. El plazo de 3 días útiles que establece el reglamento que tiene el presidente de la República para comunicar los tratados ejecutivos que ha celebrado es un plazo perentorio, ¿verdad? Porque establece una consecuencia jurídica si no se cumple con este plazo. Pero veamos ese párrafo del artículo. Dice, la omisión de este trámite suspende la aplicación del convenio, el cual, si ha sido perfeccionado con arreglo a las normas del derecho internacional, no surte efectos internos. Nosotros dijimos que la vigencia de un tratado depende de las disposiciones establecidas en el tratado, ¿verdad? Y la incorporación en el ordenamiento interno depende de la manifestación del consentimiento del Estado, que en nuestro caso es mediante la ratificación que hace el presidente de la República. Incluso en los tratados que son sometidos a aprobación del Congreso, el procedimiento interno de manifestación del consentimiento termina con la ratificación. ¿Correcto? Entonces, la disposición que señala que la omisión del trámite de enviarlo dentro de los 3 días útiles suspende la aplicación del convenio hace que este sea impracticable. Además, yo pregunto, imaginémonos que hay un retraso en Cancillería, que es la que tiene que comunicar, ellos son los que envían el oficio firmado por el presidente de la República y el canciller, ¿no?, el ministro de Relaciones Exteriores. Imaginémonos que hay un retraso, un error administrativo y el documento se presenta fuera del plazo de 3 días útiles. ¿Qué opinan ustedes? ¿Esto merecería que se suspenda el convenio, que se suspenda el tratado ejecutivo?
Digo, me parece que no, porque no es un tema de fondo, sino es un plazo que ya no afecta el tratado en sí, no es un simple trámite nada más. ¿Qué otra opinión? Bueno, definitivamente la importancia de la norma determinaría que este plazo no necesariamente tenga que determinar esta consecuencia. Además, esa consecuencia, ¿cómo la implementaríamos? Para comenzar, nunca se ha dado, ¿no? El caso de que se haya suspendido un convenio porque el presidente de la República no envió el expediente del tratado ejecutivo celebrado en el plazo de 3 días útiles. Pero en el caso que se dé la situación, ¿cómo lo podríamos implementar nosotros? Tendríamos que emitir una resolución legislativa suspendiendo los efectos del tratado. No hay práctica parlamentaria que haya resuelto ese problema. Desde mi punto de vista, la omisión del trámite no debería de suspender el tratado, porque la omisión del trámite, como vamos a ver posteriormente, no excluye la posibilidad que el Parlamento pueda hacer el control correspondiente. Entonces, la importancia de esta norma jurídica, la naturaleza jurídica del tratado, determina, pues evidentemente, que un tratado de este tipo no se pueda suspender así nomás, por el incumplimiento de un plazo, ¿no? Entonces, esta disposición del artículo 92 debería reformularse desde mi punto de vista. O sea, no se puede suspender un convenio por este punto, ¿no? Sobre todo por las reglas aplicables, ¿no? En materia de derecho internacional público. Por supuesto, porque la norma dice, además, lo siguiente, fíjense, dice, el cual si ha sido perfeccionado con arreglo a las normas del derecho internacional, no surte efectos internos. A ver, repasemos lo que vimos en la clase anterior. ¿Cómo se perfecciona el tratado? El tratado se perfecciona con el consentimiento de las partes. En el caso peruano, con la ratificación. De esa manera se perfecciona. Que es distinto de la vigencia. Acuérdense, la vigencia depende de lo que diga el tratado. Porque el tratado puede decir, bueno, la condición es de que hayan 20 ratificaciones. Porque es un tratado multilateral, como vimos, habían bilaterales y multilaterales. Imaginemos que diga, ya, para que entre en vigencia este tratado tiene que haber 20 ratificaciones. Y nosotros fuimos el 10º país que lo ratificó. Eso no significa que esté en vigor para nosotros, ¿no? Todavía no despliega para nadie, porque no despliega todavía sus efectos jurídicos. Entonces, dice, la omisión de este trámite suspende la aplicación del convenio, el cual, si ha sido perfeccionado con arreglo a las normas del derecho internacional, yo debo de entender que la redacción, ¿no?, hace referencia al tratado en vigor ya, para ser coherente con la redacción del artículo 55. Pero si ustedes ven, la redacción de este artículo es muy parecida a la redacción del capítulo sobre control de convenios internacionales ejecutivos de la ley de control de los actos parlamentarios del presidente de la República, que se hizo sobre la base de la Constitución del 79. Y la Constitución del 79 con la Constitución del 93 tiene muchas diferencias en lo que se refiere a los tratados, sobre todo en el tema de sus efectos, del despliegue de sus efectos, porque en la Constitución del 79, como vimos, decían, los tratados celebrados por el Estado peruano forman parte del derecho nacional, decía la Constitución del 79. La Constitución del 93 dice, los tratados celebrados y en vigor forman parte. Entonces el requisito para que formen parte es que estén en vigor. ¿Correcto? Entonces, como dice el doctor Chauca correctamente, nosotros no podemos incluso alegar, ¿no?, nuestras normas del derecho interno para desconocer las obligaciones internacionales. ¿Qué hacemos? Tendríamos una colisión nuevamente entre dos normas, y por el principio de primacía
compromisoria, tendríamos que atender evidentemente las obligaciones internacionales a las que nos hemos comprometido con el tratado, por más que eso determine el despliegue de una serie de actividades a cargo del mismo Estado a nivel interno. Entonces es impracticable, salvo que evidentemente pues, la consecuencia sea la responsabilidad internacional del Estado, ¿no? O sea, desconocerlo, no cumplir y bueno, aceptar las consecuencias de ese incumplimiento, ¿no? Bien, entonces decíamos, el primer problema, el plazo. ¿Cómo se presenta? Luego vamos a ver un expediente de un acuerdo que ha suscitado algún tipo de debate, luego lo vamos a ver, lo vamos a conversar. ¿Cómo se presenta? La norma no dice nada. En el caso de los decretos de urgencia dice se presenta el expediente, ¿no? En el caso de los decretos legislativos tampoco nos dice nada del procedimiento de acción de cuentas. En los tratados el reglamento guarda silencio. En la práctica parlamentaria se ha recogido la experiencia de la presentación de los proyectos de tratados ejecutivos, de proyectos de resolución legislativa de aprobación de tratados ejecutivos que está en el artículo 76, literal F. Es decir, viene el documento de ratificación, viene el tratado mismo, el instrumento internacional, y vienen los informes que sustentan la celebración del documento y el informe de la Dirección General de Tratados que establece la vía procedimental a aplicarse, ¿no? Para hacer la evaluación correspondiente, porque de otra manera digamos el Parlamento carece de una serie de mecanismos de información que en todo caso el Poder Ejecutivo las puede facilitar enviándolo conjuntamente con el instrumento internacional, ¿no? Si no, imaginémonos, tendríamos que estar por cada instrumento internacional pidiendo información que se puede enviar de manera conjunta, ¿no? Si ellos la tienen a disposición. Bien, el estudio en comisiones. Decíamos que el estudio en comisiones tiene un plazo de 30 días útiles. ¿Qué pasa si no se cumple con los 30 días? En el caso de los decretos legislativos son 10 días y en el caso de los decretos de urgencia son 15. En este son 30 días. No sabemos en verdad cuál es la explicación, por qué la diferencia. En verdad, en el caso de los decretos legislativos debemos de entender que como esta es una competencia derivada, ¿no? Porque el poder legislativo deriva una competencia, se debe interpretar de manera restrictiva, ¿no? Las competencias se deben de interpretar de esa manera. Y en el caso de los tratados, el plazo podría ser mayor porque en verdad la competencia en el manejo de la política exterior corresponde al Poder Ejecutivo, no es una competencia derivada, sino que es una competencia originaria del Poder Ejecutivo por disposición de la Constitución. Entonces se debe de interpretar de esa manera, ¿no? La interpretación restrictiva para los decretos de urgencia y decretos legislativos y la extensiva para para los tratados, ¿no? Para el otro instrumento normativo. Entonces yo consulto, terminado ese plazo, la comisión no puede pronunciarse. Yo creo que la respuesta es la misma que con el plazo de presentación, porque de otra manera implicaría que las comisiones pierdan competencia también, por ejemplo, para dictaminar otro tipo de proposiciones, ¿no? Los proyectos de ley que no los dictamina dentro del plazo de 30 días, o de pronunciarse respecto de la constitucionalidad de un decreto legislativo o de un decreto de urgencia, que tienen una importancia trascendental en el juego de control de poderes. Entonces, este plazo entiendo yo que debe ser referencial por más que esté en una norma. Muchas personas me dicen, oye, tú siempre dices que los plazos establecidos en el reglamento son referenciales. Digo, bueno, podría barajar, digamos, un poco mi posición y digo, son referenciales en tanto que el mismo reglamento no establezca una consecuencia, ¿no? Como por ejemplo, en el caso del presupuesto, ¿no? El presupuesto dice, si no lo apruebas hasta tal fecha, lo aprueba el Ejecutivo. Se aprueba el proyecto de ley del Poder Ejecutivo. O en la cuenta, ¿no? Dice, si no apruebas la cuenta dentro de este plazo, se aprueba por decreto legislativo.
Entonces, yo supongo que los plazos son simplemente para ordenar, ¿qué cosa? Los consensos políticos que se dan en el Parlamento. Yo como quisiera más bien decirles, no, los plazos son perentorios y punto, nos arreglamos acá, nos ajustamos en el trabajo y esto sale dentro de los plazos para, digamos, cumplir con la legalidad establecida. Pero no sea así, y en la práctica parlamentaria hemos tenido que, digamos, aceptar que estos plazos son de esa manera, ¿no? Entendidos de esa manera. Entonces, yo digo, entonces si no son perentorios, entonces podemos aceptar que el plazo de estudio de las comisiones se pueden pronunciar después de los 30 días, como de hecho ocurre en la mayoría de los procedimientos de control. O sea, vamos a ver que hay cerca de 400 tratados ejecutivos que se han presentado, muchos de los cuales por más de 30 días en exceso no han cumplido con el plazo las comisiones para dictaminar, ¿no? Ahora, yo luego pregunto, este pronunciamiento de la comisión o este pronunciamiento finalmente del Parlamento implica una convalidación. ¿Es un proceso de convalidación propiamente? O sea, nosotros convalidamos, o sea, hacemos depender su eficacia jurídica del pronunciamiento del Congreso. No, ¿verdad? Y les digo no tajantemente porque, imaginémonos, yo les voy a poner un caso de una convalidación de un acto normativo del gobierno, por ejemplo en la Constitución italiana, ¿no? Algunos decretos que son medidas extraordinarias para que puedan seguir surtiendo efectos más allá de un plazo X, en el caso de la Constitución italiana son 60 días, para que puedan seguir surtiendo efectos, el Parlamento tiene que convalidar, si no, pierde su efecto por sí solo. Esa sí es una convalidación, hace depender, ¿no?, su eficacia jurídica y su validez jurídica de un pronunciamiento del Parlamento. En este caso no, ni en el caso del decreto de urgencia, ni el decreto legislativo, ni el tratado ejecutivo, porque por ejemplo en el decreto de urgencia y en el decreto legislativo también son leyes, y son leyes con vocación de permanencia. Si bien en el decreto de urgencia las normas se supone que tienen que regular un aspecto de transitoriedad, lo cierto es que en nuestra práctica los decretos de urgencia tienen una vigencia pues de años, ¿no? Un decreto de urgencia no debería de durar más de un año, porque se supone que regula una situación transitoria, excepcional, y que luego de eso tú ya puedes prever, digamos, todos los mecanismos en la administración pública para poder regular esa situación. Pero en la práctica los decretos de urgencia regulan años de años, tanto como una ley. Y sobre todo porque son categorías normativas que ya tienen el rango de ley. Tienen rango y en el caso de los decretos de urgencia, fuerza de ley. O sea, no necesitan de un pronunciamiento adicional para darles ese carácter, ese valor de ley. Lo mismo pasa con los tratados. ¿Correcto? Entonces, no es propiamente el pronunciamiento del Congreso un pronunciamiento que convalida sus efectos, sino que se presume que sus efectos son válidos, constitucionales, etc. Y eso lo vamos a ver cuando entendamos correctamente la naturaleza del control político que realiza el Parlamento. En el mismo sentido, ¿qué pasa si no hay pronunciamiento? ¿Qué ocurre si no hay pronunciamiento por parte del Congreso? Se excedieron los plazos, un tratado ejecutivo vino hace 2 años acá y nunca nos hemos pronunciado. Lo mismo, no es un plazo que convalide, ¿no? El pronunciamiento no convalida. La norma sigue cumpliendo sus efectos y sigue válida desde el momento en que cumplió con los requisitos para la vigencia, en el caso del tratado ejecutivo, ¿no? Y para su validez interna. O sea, la ratificación y la vigencia conforme al tratado. Otro punto es el órgano competente para el pronunciamiento.
ustedes ven, van a encontrar algunas diferencias cuando ven los artículos 90, 91 y 92. En el caso del 90, que regula el control de la legislación delegada, no te dice quién se debe pronunciar sobre la constitucionalidad del decreto legislativo. En el caso del decreto de urgencia, dice el Pleno. Y en el caso del decreto del Tratado Ejecutivo, dice el Pleno y la Comisión Permanente. Estos temas que parecen, digamos, muy simples, tienen un trasfondo, tienen una explicación, ¿no? Por ejemplo, en el caso del poder del decreto de urgencia, ¿por qué solamente el Pleno puede pronunciarse sobre este punto? Nuevamente, tenemos que ir a la naturaleza de la norma. La norma es una norma excepcional que rompe con el principio básico de separación de poderes, de distribución de competencias. Tiene que interpretarse de manera restrictiva, y es el Pleno del Congreso el que tiene la atribución de decidir qué pasa con ese decreto de urgencia. En el caso de los decretos legislativos no. ¿Saben por qué? Porque una materia que ha sido regulada por un decreto legislativo la puede ver la Comisión Permanente. La materia, les pregunto, vale decir, solamente se puede delegar al Poder Ejecutivo lo que se puede delegar a la Comisión Permanente. No puedes delegar otras materias. Lo mismo que puedes delegar a la Comisión Permanente, puedes delegar al Poder Ejecutivo para que legisle. En consecuencia, la Comisión Permanente también puede pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de un decreto legislativo. ¿Correcto? Por más que el órgano delegante haya sido el Pleno del Congreso. Porque la Comisión Permanente no puede delegar en el Poder Ejecutivo. Porque la Comisión Permanente ya es órgano delegado. ¿Verdad? Hay mucha interpretación sobre esto, es cierto. Estoy dándole las dos posiciones. Porque algunos dicen, oye, pero ¿cómo un órgano delegado va a controlar la competencia de otro órgano delegado? Tendría que ser el órgano delegante, ¿verdad? Pero bueno, son posiciones sobre la materia. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Qué pasa con esa resolución legislativa? El reglamento dice que se deja sin efecto, ¿no? La que no cumple con los artículos 56 y 57 de la Constitución, dice, se emite la resolución legislativa dejando sin efecto el tratado internacional. ¿Quién debe emitir el pronunciamiento? El Congreso y luego el Pleno. Ya dijimos, el reglamento dice el Pleno o la Comisión Permanente. Pero hay una fase de integración de todo proceso legislativo, ¿no? Que es la promulgación por el presidente. En este caso, ¿ustedes consideran que la promulgación debe estar a cargo del presidente? La respuesta es negativa, evidentemente, ¿no? Hay resoluciones legislativas que las promulga el presidente de la República como parte de los procedimientos especiales. Hay, como les digo, resoluciones legislativas, no del Congreso, ¿no? Porque acuérdense que hay resoluciones legislativas a secas y resoluciones legislativas del Congreso. Así es, correcto. Esas son las resoluciones legislativas ordinarias. En alguna oportunidad se suscitó un debate sobre si es que la resolución legislativa que designa al Contralor va o no al Presidente de la República para la promulgación. Y se sostuvieron varias posiciones también a nivel del servicio parlamentario, ¿no? Algunos decían, no, oigan, esta es una función específica del Congreso, especial del Congreso. No tiene por qué promulgarla el presidente. Otros decían, no, hay una corresponsabilidad, porque el presidente propone, ¿no? Y da su venia el Congreso, lo designa, pero que lo promulga el presidente, y de esa manera se vinculan la responsabilidad de dos poderes del Estado. Bueno, también fue objeto de mucho debate. Pero en el caso de los tratados ejecutivos, la resolución legislativa que deja sin efecto, evidentemente es un procedimiento que no es un procedimiento legislativo propiamente, sino uno legislativo derivado de uno de control.
¿no? En consecuencia, es el mismo Parlamento quien tiene que promulgar y ordenar su publicación en el diario peruano. Ya en este caso no tendría sentido que el órgano controlado, que es el Poder Ejecutivo, ¿no?, promulgue la norma que ha sido objeto de cuestionamiento en todo caso, ¿no?, por no cumplir con el procedimiento establecido en la Constitución. ¿Correcto? Bien, siguiente, por favor. Entonces decíamos, oye, estos plazos, esta falta de pronunciamiento, ¿qué implica? Tenemos que entender cuál es la verdadera naturaleza del control parlamentario. Miren, existe consenso en señalar que el control parlamentario, el control político por excelencia, lo ejerce el Parlamento, es aquel desarrollado preferentemente por las minorías opositoras, a través de cualquiera de las herramientas que tiene el Parlamento. ¿Para qué? Para eventualmente imponer una sanción, y eventualmente imponer una sanción, pero que está dirigida sobre todo a la opinión pública. Esa es la naturaleza del control parlamentario. Y tú tienes que distinguirlo del control jurídico que realizan los órganos jurisdiccionales. Miren, la diferencia entre el control político, el control parlamentario y el control jurídico radica en lo siguiente. El control jurídico es obligatorio. O sea, el órgano controlante, un órgano jurisdiccional, por ejemplo, verifica la infracción, o sea, un supuesto normativo, y obligatoriamente tiene que sancionar. El control político no, es voluntario. Además, las valoraciones en el control jurídico son valoraciones objetivas. En el caso del control político son valoraciones subjetivas que están a disposición del órgano controlante. O sea, ellos disponen, ellos elaboran sus parámetros de control. Por más que está acá. Y luego lo vamos a ver cuando podamos revisar ya casos concretos de algunos tratados. Otra diferencia importante es que el control jurídico, el órgano controlante es imparcial, independiente y técnico. El control parlamentario no, es un control sesgado porque es un control con valoraciones políticas que se rigen por criterios de conveniencia y oportunidad. Esa es la verdadera naturaleza del control parlamentario. Si no entendemos la naturaleza del control parlamentario, del control político, vamos a decir el Parlamento no está cumpliendo con su función. Eso no es verdad. Porque si yo simplemente pongo en debate una cuestión, por ejemplo un tratado, ya estoy haciendo control político. Pero una observación. Sí. Que lo que pasa es que tengo entendido en las comisiones de Relaciones Exteriores y de Constitución no analizan en sí el tratado, sino si ese tratado cumple con lo dispuesto por el artículo 57 de la Constitución, que reserva ciertos temas a ese tema. Entonces, no sé si es a tanto tema político, los temas están ahí, son inamovibles, ¿no? Mira, aquí te voy a decir. El otro control, sí, no. En verdad, los parámetros jurídicos, o sea, parámetros establecidos en la norma, están previstos. Pero el legislador, en este caso, que actúa como órgano de control, los tiene a su disposición, o sea, que no son obligatorios para él. O sea, te va a sonar raro, ¿ya? Pero es que lo tienes que entender así. O sea, en otras palabras, el Parlamento puede utilizar las herramientas jurídicas, las utiliza, pero con otros criterios. Las utiliza con otros criterios. Vamos a ver luego un acuerdo, ¿ya? Un acuerdo que me pidieron a mí que lo revisara hace algún tiempo, y donde vamos a ver, por ejemplo, vamos a intercambiar opiniones, porque una materia puede ser, para mí,
clarísimo, ¿no? Soberanía o defensa nacional. Yo digo, oye, para ti defensa nacional es otra cosa, pues. Podemos utilizar herramientas jurídicas, podemos utilizar doctrina, jurisprudencia, lo que quieras, pero puede primar tu posición, pues. Porque para ti es conveniente y oportuno, para los intereses políticos, que ese tratado no se ha dejado sin efecto. Entonces, si nosotros entendemos esa naturaleza del control político, vamos a recién entender que estas supuestas faltas o deficiencias, ¿no?, en la estructura del Congreso es en verdad cuestión de saberlas entender. Por eso digo, en conclusión, ya de la parte teórica, les tengo que decir que la fuerza del control parlamentario radica más que en la sanción, porque la sanción podría ser dejar sin efecto el tratado ejecutivo. La sanción del Parlamento a un ejercicio del presidente de la República incorrecto de su facultad, ¿no? Más que en eso, más que en la sanción, está en el desgaste público del gobierno de turno. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo final? La remoción del gobierno por parte del cuerpo electoral, o sea, de los electores en la siguiente elección, ¿no? Ese es el fundamento del control político. Bien, vamos a ver, siguiente, por favor. Vamos a ver dos cosas para hacer un poco más práctica la clase. Un acuerdo, que es el acuerdo que ratifica el acuerdo relativo a la adquisición de un sistema satelital óptico de observación a la Tierra de resolución submétrica entre el gobierno de la República del Perú y el gobierno de la República de Francia, perdón. Y algunos ejemplos de dictámenes de las comisiones de Constitución y Reglamento y de las Relaciones Exteriores. Por favor, puedes poner el acuerdo. Perdón. Acuerdo, que dice. Ahí vamos a ver algunos temas. ¿Puedes ampliar? Excelente. Aquí van a ver ustedes el documento, es el oficio, ¿no?, que el presidente de la República dirige a la presidenta del Congreso. Ustedes van a ver, llega el documento, bájalo por favor para ver los sellos. Bueno, está firmado por el presidente y el ministro de Relaciones Exteriores, y arriba, para ver cuál es el íter ya propiamente, ¿no? Un poquito más. Llega a trámite documentario, ha llegado el 30 de septiembre. Llega a trámite documentario, le ponen un sello, nosotros tenemos una numeración de convenios internacionales. Si llega para aprobación del Congreso, el tratado, se le pone el número de proyecto de ley, ¿no? Proyecto de resolución legislativa, pero tiene la numeración de proyecto de ley. Ok, entonces llega a trámite, se le pone el número. Sube por favor. Carecen de validez los actos del presidente sin refrendo presidencial, incluso para enviar documentos. Bajemos por favor. Aquí, según lo acordado con el señor presidente, remítase a la Comisión de Constitución y Reglamento. En el mismo día, el oficial mayor lo decreta a las dos comisiones que hizo el reglamento. Entonces, de trámite va, se supone, tácitamente hay una consulta, pero en verdad, en la práctica, la presidencia tiene muchos temas que atender y ya por práctica y conforme al procedimiento ya el oficial mayor lo deriva, ¿no?, a las comisiones. Que va a las comisiones.
Y aquí vamos a ver todo lo que contiene un expediente de un tratado ejecutivo. Subimos, por favor. No, mejor dicho, bajamos. Ya, bajamos. Este es el decreto supremo de ratificación, con el cual se incorpora, o con el cual nosotros incorporamos en nuestro ordenamiento jurídico un tratado. O sea, con esta decisión se manifiesta, ¿qué cosa? Se manifiesta el consentimiento del Estado peruano. Lo vamos a ver más adelante incluso. Subimos, por favor. Sí, sigue, sigue. Ya lo vimos, la publicación del decreto supremo. Seguimos. A ver, baja, por favor. Este es el informe de la Dirección General de Tratados que analiza el contenido del tratado, lo que también nosotros deberíamos hacer, ¿no? Para verificar que lo que ellos han dicho es correcto, ¿no? Bajemos más. ¿Y dónde concluye? Más, por favor. Este documento es muy extenso, pero en verdad quiero enseñar algunas partes nada más. Seguimos. Vía de perfeccionamiento. Esta es la conclusión de su informe. Dice, en conclusión, el acuerdo relativo a la adquisición de un sistema satelital óptico de observación de la Tierra de resolución submétrica entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Francesa constituye un tratado conforme a los términos del artículo 2.1 literal A de la Convención de Viena sobre Derecho a los Tratados, que por sus características, prestaciones y usos declarados de acuerdo con la información que acompaña el presente informe, el acuerdo no se inscribe en lo dispuesto en el artículo 56 de la Constitución Política, por lo que puede ser objeto de perfeccionamiento por la vía simplificada a la que se refiere el primer párrafo del artículo 57. Excelente, con eso se tramita, ¿no? Y se envía para acá con el oficio correspondiente. Siguiente. Este es el instrumento internacional, el acuerdo. Bueno, este es su título, subimos, para ver cuál es el objeto del acuerdo. Sigue, por favor. Ahí está. Dice, el presente acuerdo tiene por objeto prever las condiciones para la adquisición por la parte peruana de un sistema satelital óptico de observación de la Tierra, de resolución submétrica y los medios asociados, así como las condiciones a las que la parte francesa brinda su apoyo a la parte peruana en el marco de las acciones realizadas por el proveedor industrial para la ejecución del compromiso de suministro. La prestación francesa destinada a la parte peruana consiste en desarrollar un satélite de observación óptica que incluya un satélite basado en la plataforma compacta y una carga útil de alto rendimiento elaborado en Francia, un segmento de tierra, etcétera, etcétera. Ahí ustedes lo pueden leer. Y establece, evidentemente, las obligaciones de ambas partes, ¿no? Ambas partes, incluso se dice en un artículo que mediante un protocolo, ¿no? Protocolo que es un instrumento también complementario a este, se establecerán los mecanismos de pago, calendarios de pago, de entrega, etcétera, etcétera. Entonces, aquí viene mi pregunta. Vamos a conversar entonces un poco. Un satélite tiene muchas utilidades, evidentemente. Puede servir también para la defensa nacional. Ese satélite le va a costar al Estado peruano. Como consecuencia de este compromiso, te estás comprometiendo a comprar un satélite, habrá una obligación financiera, evidentemente, ¿no? El pago. Y la Dirección General de Tratados dice, se puede tramitar por la vía del 57. Pero nosotros recordamos que en nuestra lista positiva teníamos derechos humanos, soberanía, dominio, integridad, defensa nacional, obligaciones financieras. ¿Qué opinan? ¿Qué debemos de pensar? ¿Que el trámite no ha sido el adecuado, no ha sido el correcto? Por favor, acá el señor de la Cancillería. Aparentemente este es un contrato, un convenio marco. ¿Cómo es? Y el artículo primero. El primero, vamos al primero, por favor. El artículo primero, por favor. Primero.
es una interpretación personal. Este es un convenio marco. Con lo que has dicho ya hemos coincidido. Así es. Porque ya Dice, lo revisé. el presente acuerdo tiene por objeto prever las condiciones para la adquisición. O sea, en este convenio no se adquiere. No se adquiere. Ese es un convenio marco. Después viene un convenio donde sí, efectivamente, se establecen todas las condiciones y ese sí debiera ir por la vía grabada. Pienso. Me parece bien. ¿Qué más? ¿Otra opinión? En efecto, lo que dice nuestro amigo de la Cancillería, nuestro colega de la Cancillería, a mí me fueron a preguntar y me dijeron, oye, acá hay obligaciones financieras. ¿Por qué? Porque vieron que en el expediente había un informe del Ministerio de Economía y Finanzas donde se viabilizaba el proyecto de inversión pública, la compra del satélite, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y que ya existe la previsión presupuestal porque además este es un satélite que cuesta 150 millones de euros, un montón de plata, como 600 millones, 500 y pico millones de soles, 500 y pico millones de soles, sí. O más, ahí sale incluso el monto exacto, ¿no? Porque no solamente es la compra del equipo, sino de todo lo que es capacitación, los software para poder ver las imágenes acá, allá, el lanzamiento del satélite. Entonces hay que leer bien los convenios. Entonces a mí me dijeron, oye, no, esto es defensa nacional y obligaciones financieras. Déjame revisarlo, digo, hermano, por favor, porque no te puedo dar una opinión a grosso modo, ¿no? O sea, sí, a simple vista puede que tengas razón, pero no necesariamente. Entonces, me puse a revisar y dije, bueno, hay un compromiso, porque también acá, fíjate, en una parte, si puedes subir el tratado, dice lo siguiente, es un tratado, la vigencia, el último artículo del instrumento. ¿Más? Dice, el presente acuerdo, el artículo 13, el presente acuerdo entrará en vigor cuando se satisfagan las condiciones siguientes. O sea, yo no sé si con la ratificación el tratado ya está en vigor. Ese es un tema también que deberíamos de saber. O sea, vimos ahí que el tratado se presentó el día 30, ¿no? La publicación del Decreto Supremo de Ratificación era del 28 de abril, de septiembre, perdón. 30 de septiembre se presentó en el Congreso, 28 de abril se dio la ratificación. La celebración del tratado sería el día 24 de abril. Desde la celebración del tratado hasta la ratificación, el presidente tiene la atribución, como vimos, cuando el que firma el convenio es un funcionario con plenos poderes, en este caso fue el ministro de Defensa, ¿no? Puede verificar si la actuación que este funcionario tuvo es la correcta. Por eso es que la ratificación es posterior, ¿no? Evidentemente. Entonces, aquí dice cuando la efectividad de los medios de pago garantizados del cliente, la recepción del anticipo en la cuenta identificada en el protocolo de aplicación, la recepción de su debida forma, por la parte francesa del certificado de usuario final, una serie de requisitos para que entre en vigencia el tratado. Nosotros no lo sabemos. No sabemos si se han cumplido esos requisitos. No está en el expediente. He revisado el expediente. Yo no sé si todos esos puntos se han cumplido. O sea, este tratado no sé si está en vigencia. Imaginémonos que las comisiones digan, no, o sea, es que este no cumple y resolución legislativa dejándolo sin efecto. Pero si no está vigente, tendríamos que preguntar, ¿no?
punto 1. Preguntar, porque la vigencia depende de lo que dice el tratado. Así es en el derecho internacional. Entonces, fíjense, hay varios puntos que determinan su vigencia. Y yo, pensando en eso, decía, ok, entonces ya estamos hablando de pagos, ¿no? O sea, este convenio, para que surta efectos, tiene que haber pagos, o sea, ya hay obligaciones financieras. ¿Correcto? Por más que sea un convenio marco. Es un convenio marco, ok, coincidimos. Contigo coincido yo perfectamente en eso. Pero yo les pregunto, digo, entonces si este convenio supedita su vigencia a pagos, entonces sí está hablando de obligaciones financieras. Aparentemente, ¿no? Vamos a ver. Entonces, es un tema debatible, por eso te digo, o sea, las herramientas, o sea, yo verifico 56, 57, no me queda claro acá. Porque obligaciones financieras, ¿tiene obligaciones financieras propiamente? No sabemos. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional sobre este requisito, sobre este dispositivo del artículo 56? Dice, obligaciones financieras se refieren a cualquier erogación, ya sea interna o externa. No dice mucho, ¿no? No dice mucho, en verdad me dejó en el limbo, porque con eso me confunde más el Tribunal Constitucional, sin querer, supongo. Entonces, tengo yo que hacer mi propia interpretación. Entonces interpretemos, ¿no? ¿Qué dice los informes que tienen adjuntos, anexos el tratado? Dice, oye, ya, bueno, hay un proyecto de inversión pública aprobado, ya hay la previsión de recursos para todos los años, o sea, ya está presupuestado. Entonces, yo digo nuevamente, para poder entender estas herramientas, ¿no?, jurídicas en el proceso de control parlamentario, que es un control político, digo, bueno, vamos a interpretar también otras herramientas jurídicas. A ver, vamos a ver la naturaleza de la lista positiva de cada una. Recordemos, porque lo vimos en la clase pasada, ¿no? Derechos humanos. Ok, derechos humanos. ¿Por qué los derechos humanos tienen que ser aprobados por el Congreso? La condición jurídica de las normas sobre derechos humanos determina que el proceso de aprobación de estas tenga que tener una verificación muy, digamos, para usar una palabra correcta, tiene que ser muy estricta su evaluación. La evaluación tiene que ser muy estricta, y esa evaluación, por disposición constitucional, está a cargo del Parlamento. ¿Por qué? Porque los estados, en los tratados sobre derechos humanos, abordan temas sobre derechos fundamentales, ¿no?, que van a formar parte del bloque de constitucionalidad, de cómo se interpretan los derechos fundamentales que están en nuestro ordenamiento jurídico. Como poder constituido, tú vas a dar una interpretación sobre cómo se va a aplicar este derecho humano, cómo lo vas a extender en su interpretación, conforme a lo establecido en la cuarta disposición complementaria y final de la Constitución y el artículo 3 de la Constitución, ¿no? Entonces, la rigurosidad en el análisis de los derechos humanos está determinada porque el Estado no se va a vincular con otro Estado en un tratado sobre derechos humanos, sino que se vincula y tiene obligaciones con el propio individuo, con la persona. El Parlamento tiene que verificar esos temas. Soberanía, dominio e integridad. Soberanía. Soberanía es la facultad que tienen los estados, o la atribución que tienen los estados, de poder discernir libremente sobre sus asuntos internos y externos. ¿Qué es dominio? Dominio es la capacidad jurídica que tienen los estados para poder someter a su voluntad todo lo que se encuentra dentro de su territorio. Lo sometes tú a la voluntad del Estado. Eso es dominio. Integridad está vinculada con el elemento territorial, ¿no? Defensa nacional, la atribución que tienen todos los estados de poder, ¿no?, de manera activa o pasiva,
prever situaciones para, digamos, evitar que se afecte su integridad, su soberanía, su dominio. Tiene una serie de connotaciones, ¿no? Por ejemplo, como les decía en las clases anteriores, tratados de no agresión, que es un tratado pasivo, ¿no? O sea, yo me pongo de acuerdo contigo en que entre nosotros no nos vamos a atacar nunca. Ok, tratado de no agresión. Esa es una forma de un tratado que tiene que ver con defensa nacional o de cooperación militar, ¿no? De actuar juntos. Por ejemplo, la vez pasada estaba leyendo sobre las causas de la guerra con Chile, ¿no? Recordando lo que nos enseñaron en el colegio. Y Chile señalaba que el tratado entre Bolivia y Perú para defenderse de manera conjunta era en verdad una amenaza frente a la soberanía chilena. Por eso, luego de haber expropiado unos bienes inmuebles a unos empresarios chilenos en territorios de Antofagasta, ¿no? Que eran antes bolivianos, y ante la consulta se entera que el boliviano manda a un funcionario diplomático al Perú después de haber efectuado esa expropiación de empresarios chilenos y envía a Perú. Entonces Chile agarró y declaró la guerra a Perú, a Bolivia, a Perú. Ese era un tratado de cooperación militar, de no agresión, ¿no? Un tratado sobre soberanía nacional. Entonces, y sobre soberanía pueden ser los tratados de declaración de la paz, ¿no? La firma de la paz, la declaración de la guerra, etc. La relación de por qué los temas tienen que ser vistos por el Parlamento. Sí. Entonces, yo estoy desarrollando ahorita los conceptos para luego decirles por qué tiene vinculación con el Parlamento. Las obligaciones financieras del Estado tienen vinculación con otra función del Parlamento, que es la de aprobar el presupuesto. Entonces, tú no puedes gastar si no está presupuestado. ¿Correcto? Y la cuenta general de la República también, que da, es una evaluación del gasto que has hecho. ¿Quién crea, modifica o extingue tributos? Se crea, modifican o extinguen por ley. Atribución, competencia del Parlamento. Igual en los otros casos, ¿no? En los casos de soberanía, dominio e integridad, los límites territoriales se aprueban por eso es que vienen los tratados para acá. El consentimiento del ingreso de tropas extranjeras tiene que ver con la defensa nacional o con la integridad territorial. Vienen acá, es una competencia del Parlamento. Las obligaciones financieras igualmente, los tributos y las que requieren modificaciones legislativas para su ejecución, porque la competencia para dar leyes es del Parlamento. Entonces, tiene vinculación con todas nuestras atribuciones, ¿no? Como Parlamento. Entonces yo digo, si esta obligación financiera, volviendo a este tratado, me dice el informe de la Dirección de Tratados y las que se acompañan, ¿no? Del Ministerio de Economía, del Ministerio de Defensa, ya está presupuestado. Bueno, puedo entender pues que ya, si ya está presupuestado, ya ha habido una valoración de parte del Parlamento, ¿verdad? Si ya hubo una valoración del Parlamento, ya no es una obligación que está, digamos, sin piso. Entonces no hay propiamente una obligación financiera. Por más que yo, en verdad, pienso que este tratado es un acuerdo marco, porque en verdad, después de revisarlo con detalle, he visto de que esto es independiente, o sea, las obligaciones establecidas en este contrato, si bien, o sea, lo hacen depender de un contrato de suministro y de prestación de servicios, de venta de un bien. Pero ese contrato tiene una vida propia, digamos, ¿no? Porque es la relación entre el Estado peruano y un proveedor industrial. Y por si acaso todas las opiniones que doy, para que quede grabado, en el ámbito estrictamente académico. No estoy dando ningún tipo de opinión de otro tipo, en el ámbito estrictamente académico. Entonces, ¿no? Les decía que... ¿Qué les decía? Perdón. También es cierto que un compromiso financiero ya estaba... Ya estaba presupuestado y ya estaba previsto, ¿no? Entonces ya ha habido un pronunciamiento del Congreso. Entonces podríamos entender que la figura de obligaciones financieras, porque además
de la manera tan amplia como ha sido prevista en la Constitución, o sea, no te da pie a interpretarlo. O sea, tú puedes decir, oye, pero tú hace un ratito me dijiste que las competencias originarias se interpretan de manera extensiva. Interprétala de manera extensiva también, ¿por qué aquí me cambias si lo haces de manera restrictiva y dices, le das más fuerza a la interpretación de que como ya está presupuestado, ya no es una obligación financiera finalmente? Bueno, podría ser. Como les dije, todo esto sirve para poder demostrar de que la posición que se tome en el Parlamento finalmente siempre va a tener cuestionamientos, ¿no? Siempre va a tener críticas, otros elementos de valoración. Finalmente el tratado seguramente van a decir que cumple, o no sé si no cumple. No, la verdad es que hasta ahora no he visto un tratado que no cumpla. ¿Por qué? Porque yo creo que la redacción del artículo 92 del reglamento requiere una serie de modificaciones que, como hemos visto, no se adecúan al derecho internacional, ¿no? A las normas del derecho internacional. O sea, tiene que haber una modificación y un entendimiento pleno de cuál debería ser en todo caso la labor del Parlamento acá. Es decir, oye, por ejemplo, ¿no? La misma idea que señalaba para el caso de las sentencias del Tribunal Constitucional, que declaran inconstitucional un tratado. ¿Por qué no se puede pensar en la idea de decirle, como consecuencia de la verificación, de no cumple, oye, mira, en vez de decir que queda sin efecto, que no pasa nada, no, exige, ¿qué cosa puedes exigir? Exige la subsanación. Porque acuérdate que ya ratificaste, ya el consentimiento ya se dio. Ahora, tú puedes, a partir de ahí, decir, oye, dale un plazo al Poder Ejecutivo para que lo subsane. Si no lo quieres subsanar, porque es evidentemente contrario a los intereses del país, bueno, hay herramientas en el derecho internacional público para desvincularte del tratado. Lo denuncias, pides la terminación del tratado o la nulidad del tratado. Pero esta suerte de disposiciones que tú las lanzas al aire y no van a tener un efecto propiamente, y que más bien te van a ocasionar un problema. Por ejemplo, en Colombia el control es previo, no es posterior. En Colombia el control es previo, completamente. Y eso ayuda a que haya una manifestación unívoca de la decisión del Estado. Y se toma en cuenta finalmente la posición. Claro que nosotros hemos querido, con la disposición que está en el reglamento que dice que se puede consultar, ¿no?, cómo se debe tramitar el tratado, pero a la vez dice esa consulta no es obligatoria. Entonces, nadie hace consultas. No conozco tampoco de consultas que ha hecho Cancillería al Congreso sobre la forma de tramitar un tratado. ¿Usted conoce, doctor? Es que no se ha hecho, creo. Porque me puse a buscar, y la verdad es que buscar también de tantos años no me dio tiempo y no he encontrado en todo lo que busqué. Y he preguntado también, oye, a los que tienen más años que yo en el Parlamento, y me dicen, no hay esa experiencia. Entonces, bueno, no sé si hasta acá tienen alguna consulta. ¿Doctor Jiménez? Te quedó pasando. Yo solamente para complementar, creo que en este caso en particular, sobre el lado de la Constitución, cuando habla de obligaciones financieras que podría derivarse de un tratado como en este caso, debemos interpretarlo de manera sistemática, que es lo que yo haría. En este caso en particular, hay una norma de desarrollo que es la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto. Esta ley dice que ninguna autoridad, ningún funcionario, ningún servidor puede comprometer a una entidad a asumir un gasto en tanto no haya una certificación, no haya los recursos previamente aprobados. En este caso en particular, teniendo como premisa esta norma, insisto, que rige a todo el Sistema Nacional de Presupuesto, yo podría desarrollar en el informe el presidente de la República, en el ejercicio de esta facultad que tiene,
ha generado una obligación de pago que no estaba prevista, todo lo contrario. Antes de suscribir un convenio o Sí, acuerdo, hay consultas multisectoriales. Efectivamente. O sea, previas a todo esto, ¿no? Entonces, el documento internacional tiene todo ese sustento, ¿no? O sea, Sí, perfecto, coincidimos plenamente. Tanto es así que esto ha merecido un proyecto de inversión previamente. Ese proyecto de inversión ha sido aprobado y para ser aprobado tiene que tener los recursos suficientes. Está la opinión favorable del MEP. Entonces quiere decir de que todo lo que queremos garantizar, que es no comprometer al Estado peruano a asumir gastos que no están previamente aprobados, acá no hay ese riesgo, no habría ese problema. Por lo tanto, no podemos, ¿no?, aplicar de manera restrictiva, ¿no?, ese artículo para decir que no cumple. Muy por el contrario, yo creo que este tratado ejecutivo sí cumple con todos los requisitos y las exigencias que la Constitución establece en cuanto a este punto. O sea, Claro. yo no veo un problema. Ahora, y trasladémonos ahora al otro cuestionamiento, ¿no? Defensa nacional. O sea, una herramienta tecnológica como esta, evidentemente, también te sirve para ese propósito. Satélite con imágenes, al igual que para otros fines, ¿no? Los fines incluso están establecidos en este tratado. Te dice para qué. Y se puede utilizar para un montón de cosas, pero también para defensa nacional. Entonces, ¿cómo interpretamos ahí? Igual también, o sea, el apoyo, en alguna parte tú revisaste ahí, por ejemplo, el informe que emite el órgano competente de Cancillería. Yo imagino que seguramente debe estar por ahí el informe también del Ministerio de Defensa sobre ese aspecto. Así es, ¿no? Es cierto. Y lo que quería comentarles es que, por ejemplo, en este caso, la utilización de este tipo de tecnologías en el espacio, hay una convención internacional que establece su utilización pacífica. No sé si lo habrán firmado todos, no sé si Estados Unidos, yo he visto tantas películas donde Estados Unidos con un satélite te bombardea una ciudad, ¿no? Le hace explotar. No sé si existirá esa tecnología. Digamos que debemos de presumir que este sistema tiene otros objetivos, ¿no? No necesariamente para la defensa, pero digamos, como dice el informe de la Dirección General de Tratados, tiene un objetivo multisectorial, ¿no? Porque, como conversaba con el doctor, por ejemplo, se puede utilizar para la lucha contra la minería ilegal, para la lucha contra la tala ilegal, para la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Las plantaciones de droga, de coca, de marihuana, yo qué sé. Porque este satélite lo que tiene por propósito es proporcionar imágenes, ¿no? También para temas de riesgos de deslizamientos, ¿no? Inundaciones, para tomar decisiones de política pública, para tomar mejores decisiones de política pública. ¿Ok? Bueno. Pero a mí me queda todavía esa duda, ¿no? Ok, sí, sobre todo eso tienes razón, pero también para defensa nacional. Y en consecuencia, debe pasar al Parlamento. Yo creo que seríamos muy celosos de pedir que por ese tema que también puede tener esa utilidad, venga acá. ¿Verdad? No. Y como le dije a ustedes, creo que este es un convenio marco, porque las obligaciones, cuando tú revisas las obligaciones de la parte francesa y de la parte peruana, están, o sea, vinculadas con un contrato, pero las obligaciones son de otro tipo. O sea, por ejemplo, la parte francesa tiene la obligación de facilitar, digamos, las conversaciones con el proveedor industrial. Tiene por objeto, digamos, establecer mecanismos de coordinación con el proveedor industrial para garantizar la calidad del producto. Tiene la obligación de facilitar la exportación del bien o de los bienes, objeto del contrato
ya, que firma el proveedor industrial con el Estado peruano. Es un convenio marco, ¿no? En verdad hay que interpretarlo así, y esa es mi opinión desde el punto de vista académico, ¿no? Y bien, bueno, este es el modelo de acuerdo. Aquí podemos ver, subimos un poquito, solamente ya para terminar con este punto. Sigue, por favor, está inscrito en el registro de tratados. Esta es la resolución suprema. ¿Se acuerdan que yo les decía que por resolución suprema se delega los plenos poderes? Aquí se delega al ministro de Defensa los plenos poderes, y les decía que esta resolución suprema también consta en un diploma. Sube, por favor. Un diploma. Aquí está el diploma, ¿no?, que firma el presidente de la República con el ministro de Relaciones Exteriores. Sigue, por favor. Más arriba, por favor. Esta es la resolución suprema publicada. Sigue, por favor. Esta es los plenos poderes de la parte francesa, que firma él, celebra el tratado. Sigue, por favor. Y ya son todos los informes del Ministerio de Defensa y todo, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero decir? Que cada tratado es un mundo, y van a haber criterios sobre cada uno de los elementos de la lista positiva. Lo que sí no podemos hacer en el Congreso es, desde mi punto de vista, y por eso es una recomendación, vamos a ver el dictamen de Constitución. Miren, esto es lo que yo creo, desde mi punto de vista, que no se debe hacer. Porque, miren, señor presidente, han ingresado dictamen. Por favor, baja para que vean cuántos tratados han analizado. Ya. 242 tratados en un dictamen. Si cada acuerdo, cada tratado es un mundo, es discutible, ¿verdad que no le prestamos? O sea, hay un tema de... Déjenme decirles, hay un tema estructural también, ¿no?, sobre el funcionamiento del Parlamento. O sea, hay congresistas que están en muchas comisiones, porque el reglamento lo permite. Este tema del cambio de cada año también no es bueno, porque hay congresistas que ingresan y salen de las comisiones con legítimo derecho, ¿ah? Bueno, o sea, finalmente yo estoy en una comisión, soy parlamentario, estoy en una comisión en Constitución, y la verdad es que Constitución, oye, a mí no me gusta, un tema muy político, ¿sabes qué? Me voy a otra comisión, está bien, pero afecta en el trabajo. Y finalmente, por la premura, por, digamos, un tema, hacemos cosas así que no recomiendo. No digo que esté mal, porque yo no quiero pronunciarme sobre ningún instrumento procesal parlamentario, pero yo no recomiendo porque yo no sé qué cosa dicen los 242 tratados simplificados. Porque fíjense ustedes, el análisis es muy pequeño. Procedencia, no afecta en conclusión. Solo mencionan que cumplen con lo Que cumplen, pero yo no... ¿Qué dice el reglamento sobre los dictámenes? La exposición de todo el análisis, de todo el estudio. Y supuestamente debe ser tratado por tratado, ¿no? Supuestamente, para poder darle una... Nada impide que lo acumules, pero desarrollalo, por lo menos. Entonces, si vas a acumular 242, es muy voluminoso, porque tiene que haber un análisis de todas las normas. O sea, fíjate todo lo que puede tener un convenio, un tratado. Hay que analizar el contenido del tratado. Esa es nuestra labor de control. Eso es lo que tenemos que verificar. Además, imaginémonos este dictamen, y viene dictamen de Constitución, ¿ya? Viene las relaciones exteriores, otro que lo vamos a ver, que es sobre otros tratados
algunos coinciden con estos y otros no. Uy, ¿sabes qué? El zafarrancho, porque ¿sabes qué? No se va a poder dar cuenta. Sí, exacto. Porque tienes que exonerar de repente el dictamen del otro, entonces, y todos van a decir, ok, vamos a poder exonerarnos de la labor de control como lo hacemos del estudio en el caso del procedimiento legislativo. Zafarrancho. Mando un archivo, una parte del dictamen. No se puede. ¿Cómo vas a mandar Una partecita, autor, una partecita? No se podría. El numerito. Imaginémonos. Entonces, ¿qué ocurre? Es preferible tomarse el tiempo de hacer un dictamen para cada tratado. En la parte legislativa es mucho más fácil, ¿no? Me refiero a los proyectos de ley, dictámenes de proyectos de ley. Mucho más fácil, digamos, puedes acumular por la materia, ¿no? Etcétera. En todo caso, si quieres hacer eso, coordina pues con la otra comisión, con la de Relaciones Exteriores, para que también dictaminen los 242 en un solo instrumento y van los dos puntos al pleno. Ahora, ¿qué pasa con este dictamen? El dictamen ya se presentó. En el caso de los decretos de urgencia dice que presentado el dictamen, ¿no? Terminado o evacuado el dictamen, dice en el caso de los decretos de urgencia, dentro de los 2 días útiles posteriores se da cuenta el Consejo Directivo. ¿Para qué? Para que lo ponga en la agenda del pleno. Porque acuérdense, el Consejo Directivo es el que aprueba la agenda del pleno. Yo digo, en el caso de los tratados ejecutivos no. Sigamos la misma práctica. Se da cuenta, todo. El tratado dice, cumple con los requisitos. Van los 2 dictámenes, ya imaginémonos uno de cada uno. Va al pleno y el relator dice de las comisiones de Constitución y Reglamento y de Relaciones Exteriores se da cuenta del convenio número tal que cumple con lo establecido en los 56 y 57 de la Constitución. ¿Cómo necesita? Señor presidente, quiero hacer uso de la palabra, yo creo que no cumple. Te van a decir, no hay nada en debate. ¿No? No hay nada en debate. Porque en verdad no hay nada en debate. O sea, tú no puedes decir, oye, quiero debatir sobre una ley que ya existe, porque el tratado es ley. Entonces, decir, oye, entonces presenta tu dictamen en minoría. Esa es la salida. Si tú quieres debatir algo, o sea, una propuesta, algo que, o sea, una proposición, propon dejar sin efecto, en el caso de los tratados, en el caso de los decretos legislativos, los decretos de urgencia, modificarlos o derogarlos, porque de tu análisis no hay una digamos, concordancia con las normas constitucionales y por ese motivo tú consideras que no se debe dejar sin efecto. Entonces, si los dictámenes dicen cumple con los requisitos, no va a haber nada en debate, solamente es una dación de cuenta y al archivo. No lo dice el reglamento, ojo, no lo dice, es la práctica parlamentaria. La práctica se da cuenta de que cumple con los requisitos, porque acuérdense, ¿a quién le da cuenta el presidente? No le da cuenta a la comisión, le da cuenta al Congreso o a la comisión permanente. Entonces, al pleno o a la comisión permanente, el dictamen de las comisiones también regresa en ese sentido, ¿no? Y ¿qué más les iba a decir? Bueno, quedan 5 minutos, ya no vamos a ver el otro dictamen, en verdad eran comentarios parecidos. ¿Alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro sobre el procedimiento? Hay que modificar ese artículo 92, esa podría ser la conclusión del curso. Hay que hacer una propuesta, ¿no? Porque en verdad disposiciones que tienen que ver con la suspensión en el ámbito del derecho interno o dejar sin efecto, digamos que, o sea, se pueden aplicar, es una ley, el reglamento es nuestra ley, pero va a haber una colisión con las obligaciones a las que se compromete el Estado mediante un tratado. Entonces, si no hay preguntas, yo les agradezco, espero que haya sido completa mi exposición, que haya podido tomar algunos... ¿Por qué te ríes? Margot. Ya, bueno, muchas gracias. Gracias también al Centro de Comunicación.